Buenos días para todos los invitados de esta reunión. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir un poquito de esta temática del autocuidado y pues ayudarles en cualquier duda o inquietud que tengan. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la vacunación en Colombia, pero también como vemos que se encuentran en otros países, pues para toda la población en general. Soy Valeria Yepes, profesional de enfermería, auditoría de servicios de salud. Actualmente tengo una empresa de servicios de salud, entonces soy la gerente de esta empresa. Y vamos a iniciar con un poquito de la historia de la vacunación. Entonces decimos pues que la historia de la vacunación en Colombia ha sido un proceso progresivo y fundamental para la salud pública del país. Colombia cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de América Latina, con más de 20 vacunas incluidas dentro de un programa que nosotros le decimos acá PAI y que sus siglas significan Programa Ampliado de Inmunización. Las vacunas se aplican desde el nacimiento hasta la adultez y también en algunos casos especiales, como lo son madres gestantes, adultos mayores, algunas personas que salen de viaje y algunas enfermedades concretas que tenemos, pues, y les hacemos de una vez vacunación. Entonces, dentro de esta historia, yo les traje pues como una línea del tiempo para que entendamos bien de dónde surge la vacunación y por qué iniciamos con todo este proceso a nivel Colombia y a nivel país, planeta, pues, digámoslo. Entonces, en 1804 llega a Colombia la expedición filantropónica de la vacunación, organizada por España y liderada por Francisco Javier Balmis, quien fue el que introdujo la vacuna contra la viruela, utilizando niños como portadores vivos del virus atenuado. Entonces, bueno, digamos que a través de la historia nosotros sabemos que en España y en otros países del mundo hubo una epidemia muy grande de viruela. Entonces, a partir de esa epidemia o de esa pandemia que hubo en esa época, surgió esta vacunación. Fue traída acá a Colombia en 1804. Luego, iniciamos de 1920 a 1930, se comienza a institucionalizar los servicios de salud pública, se crean laboratorios nacionales, ya hablando pues de Colombia directamente, para producir vacunas, especialmente contra la viruela y la fiebre amarilla, que eran pues las dos enfermedades que en su momento tenían que empezar a, digámoslo claro, a atacar, ¿sí? En 1950 se implementan campañas masivas de vacunación contra la poliomielitis, enfermedad que afectaba gravemente a los niños. No sé también si alguno recuerda que en esa época la poliomielitis era la enfermedad que niños postrados en cama. Entonces empezamos con la iniciativa de crear la vacuna contra la poliomielitis. Y en 1961 Colombia lanza su programa ampliado de inmunización, el que les decía PAI, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, o la OMS como algunos lo conocemos, buscando cobertura nacional. En 1980 y 1990 tenemos entonces tres momentos importantes de la vacunación. El primero se dio en 1980, que se fortalece la campaña de vacunación con brigadas móviles y jornadas nacionales. Brigadas móviles, acá nosotros hablamos en Colombia, que son personal de la salud que se dispone en diferentes lugares del país y van con neveras, instrumentos, medicamentos y entre estas las vacunas y cogen la población que se encuentra en esa parte del país y le hacen la vacunación. Entonces, esas son las brigadas móviles a los que nos referimos acá. Y las jornadas nacionales, pues que ya digamos se hacen en las grandes ciudades y también se disponen carpas o casitas donde se encuentra el mismo personal de la salud y atraen a las personas para que inicien su esquema de vacunación. En 1989 inicia la erradicación de la poliomielitis, lográndose en Colombia en 1991. Esta erradicación pues, se logra con la vacunación. Y en 1990 se introducen más vacunas al esquema nacional, como la del sarampión, la rubiola, el tétanos y la hepatitis B.
Ya en el siglo XXI, entonces estamos hablando del 2000, se incorpora la vacuna contra el rotavirus, el neumococo y la fiebre amarilla infantil. Anteriormente hablábamos de la fiebre amarilla, pero en personas adultas. Y en el 2012, Colombia se convierte en el primer país de Latinoamérica en implementar una vacuna gratuita contra el virus del papiloma humano. Entonces, esta se incluye dentro de nuestro país y se incluye para las niñas que cumplen los 9 años, gratuitas. También se desarrolla el sistema de información electrónico para el seguimiento del esquema de vacunación, que es el mismo PAI, pero lo tenemos, digamos que en internet y ahí podemos cargar, nos cargan nuestro carnet de vacunación y ahí tenemos toda nuestra información de vacunación. Ya en el 2020 y en el 2023, pues como todos los países del mundo lo sufrimos, llega a nosotros la pandemia COVID. Entonces, en febrero del 2021 comienza oficialmente el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, priorizando personal de salud, que en ese momento pues éramos los que estábamos atendiendo la emergencia nacional, y adultos mayores, porque pues epidemiológicamente hablando, el COVID atacaba mucho más fuerte a las personas mayores y que tenían algunas comorbilidades. Comorbilidades hablamos pues de enfermedades, algunas crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el EPOC. Entonces, por eso se inició priorizando estos dos personajes. Y en Colombia se logra vacunar a millones de personas en menos de un año con una amplia estrategia de comunicación, puntos móviles y campañas regionales. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá se realizó una gran jornada de vacunación COVID en el Movistar Arena, que es un lugar donde nosotros tenemos presentaciones de artistas reconocidos, es muy grande, y ahí se realizó una gran jornada de vacunación. Igualmente se pusieron brigadas móviles en algunos puntos específicos de la ciudad para que pudiéramos acceder todos a esta vacunación y atenuar un poquito la pandemia en ese momento. Esa es pues como la historia y la introducción a la vacunación en Colombia. Ahora vamos a hablar de qué es la vacunación. Entonces decimos que la vacunación como tal es un procedimiento médico preventivo que consiste en administrar una vacuna para estimular el sistema inmunológico y generar defensas contra enfermedades infecciosas. Su objetivo principal es prevenir que una persona se contagie o sufra de forma grave una determinada enfermedad, como las que ya les nombré anteriormente y las que les voy a ir nombrando a continuación. También tenemos qué es una vacuna, entonces es importante que sepamos qué es la vacunación, pero también qué es una vacuna, qué es lo que nos están administrando. Pues una vacuna es una sustancia biológica que se administra al cuerpo para lo mismo, estimular el sistema inmunológico y ayudarnos pues a proteger contra una enfermedad específica, pero es una sustancia biológica. En algunos lados le llaman el biológico, nos van a administrar el biológico y no la vacuna, sino el biológico. Entonces, para que sepan que es lo mismo. ¿Cómo funciona una vacuna? Entonces, la vacuna contiene una forma inactiva, atenuada o modificada, que ya les voy a explicar qué significan estas tres formas del biológico, de un virus, bacteria o parte de estos, como proteínas o fragmentos de su material genético, del material genético del virus o la bacteria como tal que estamos hablando. Estos componentes no causan la enfermedad, pero sí hacen que el cuerpo produzca anticuerpos y otras defensas. Así, si en un futuro la persona se expone al microorganismo, el cuerpo lo va a reconocer rápidamente y lo va a combatir, evitando que se desarrolle la enfermedad o reduciendo su gravedad. No nos van a dar los síntomas tan graves. Mucha gente, por ejemplo, acá en Colombia decía que igual se vacunaron contra el COVID, pero igual les dio COVID. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo la vacuna? Que los síntomas no fueran tan graves. Es decir, nosotros teníamos cantidad de personas que lastimosamente ingresaron a unidad de cuidados intensivos y perdieron la vida por este virus. Algunas personas que se vacunaron pudieron minimizar ese riesgo y solamente tuvieron unos síntomas como todos sabemos, tos, fiebre, malestar general, diarrea, vómito a algunos pacientes, la pérdida del olfato y no más. Entonces se pudo atenuar un poco la agresividad del virus, haciendo pues que no hubiera tanta mortalidad.
¿Cuáles son los componentes de una vacuna? Entonces, tenemos el antígeno, que es la parte del virus o bacteria que activa el sistema inmune. Tenemos los conservantes, que son para mantener la vacuna en buen estado y que no se dañe. Y los ayudantes y estabilizantes de esta vacuna que ayudan a que la respuesta inmunológica sea más fuerte y que la vacuna se degrade con el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de vacunas? Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, tenemos vacunas vivas atenuadas, como la del sarampión, por ejemplo, que se usan una versión debilitada del virus. Es decir, el virus se encuentra en el biológico, pero está debilitado, no viene con toda la fuerza como si fuera pues el virus como tal. Y no está muerta, no son fragmentos del virus, sino que el virus se encuentra en el biológico. Tenemos la vacuna inactiva, que usa el virus ya muerto. Solamente tenemos su componente o su ADN dentro de la vacuna, pero no está el virus vivo como tal. Y las vacunas de subunidades o proteínas que se usan partes específicas del virus o bacterias, puede ser las que les acabo de decir, como la proteína o los ayudantes. Alguna de esas se introducen dentro del biológico y eso es lo que nos introducen pues dentro de nuestro sistema inmune. Y las vacunas de ARN o ADN, como la del COVID-19, que enseña al cuerpo a producir proteínas del virus para generar inmunidad. Entonces, esto es lo que nos genera la inmunidad respecto a las enfermedades. ¿Para qué es la vacunación? La vacunación tiene como principal objetivo proteger la salud de las personas y prevenir la aparición de enfermedades que pueden ser graves o mortales. Los componentes comunes de una vacuna, entonces, prevenir enfermedades. Las vacunas ayudan a evitar que una persona se contagie de enfermedades infecciosas como sarampión, poliomielitis, difteria, hepatitis B, COVID-19. Esas, digamos que son como las principales que nosotros tenemos acá dentro del PAI y las principales que hemos intentado atenuar, ya que en su momento se vieron que eran enfermedades que mucha gente empezaba a padecer. Entonces, por ejemplo, el sarampión se reproduce con mucha rapidez y también se contagia con mucha rapidez. Entonces, las personas normalmente que tienen sarampión tienen que tener también una cuarentena como la que tuvimos en el COVID para no propagar la enfermedad. También proteger a toda la comunidad, pues es una de las acciones que usa esta vacuna. Cuando muchas personas están vacunadas, se crean lo que se llama la inmunidad o grupo inmune o inmunidad colectiva. Esto protege también a quienes no pueden vacunarse, como los bebés recién nacidos, que solamente aplicamos ciertas vacunas y a través de los meses vamos introduciendo a su esquema de vacunación, pues nuevos biológicos. Personas con enfermedades graves, algunas personas que tienen enfermedades graves y que tienen su sistema inmunológico debilitado, no podemos ponerle ciertas vacunas. Por ejemplo, las vacunas que vienen vivas no son aptas para personas que tienen una enfermedad que debilite su sistema inmunológico, porque va a llegar con mucha fuerza y puede causarle más daño. Y también lo tenemos para evitar brotes y epidemias, como la de la pandemia que vivimos. La vacuna reduce la circulación del virus y la bacteria, lo que impide que se propaguen en la comunidad. También nos ayuda a reducir complicaciones y muertes. Si una persona vacunada se enferma, la enfermedad suele ser más leve y con menos riesgo de muerte, que era lo que les estaba diciendo ahorita, y contribuir a la erradicación de enfermedades. Gracias a la vacuna se han logrado acá en Colombia erradicar la viruela bueno, en el mundo también, eliminar la poliomielitis en muchos países, incluidos Colombia, y ahorrar costos en salud pública. Prevenir una enfermedad con vacunas es más barato y seguro que tratarla cuando ya se presenta y tratarla en un servicio de urgencias o en una hospitalización. Pues esto digamos que para la salud pública sale un poco más costoso. Ahora sí hablamos de qué es el PAI en Colombia. Entonces, un poquito de la historia también del PAI. El PAI Colombia fue creado en 1979 por el Ministerio de Salud con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS.
El PAI es el Programa Empleado de Inmunización, una estrategia de salud pública creada para garantizar que toda la población, especialmente los niños, reciban vacunas gratuitas y seguras contra enfermedades prevenibles. ¿Por qué especialmente los niños? Pues si nosotros minimizamos este riesgo de enfermedad a partir de la edad, desde que nacemos y desde las edades más pequeñas, pues cuando seamos grandes vamos a tener menos riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. Y pues lo mismo, va a ser más barato para la salud pública poder tratar a las personas y hacer todas las campañas de prevención y promoción que tratarlas cuando ya tienen la enfermedad. El objetivo del PAI, entonces, es disminuir la mortalidad y morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación, garantizar el acceso universal a las vacunas, mantener coberturas altas y sostenibles de vacunación, controlar, eliminar o erradicar enfermedades infecciosas. ¿A quiénes está dirigido este PAI? Entonces, acá en Colombia, específicamente, el PAI está dirigido en niños y niñas desde el nacimiento, adolescentes y adultos, mujeres en embarazo, adultos mayores, población en riesgo, como nosotros acá las tenemos como la población indígena, los migrantes y personas con enfermedades crónicas y algunas personas que viajan. Este es el PAI en Colombia. Estas son las vacunas que tenemos incluidas dentro del PAI y estas son las edades en las que arrancamos con la vacunación. Entonces, en un bebé recién nacido, la primera vacuna que colocamos es la de la tuberculosis, que acá le decimos la BCG. Es una única dosis y se pone recién estamos nacidos. Eso es a las horitas de nuestro nacimiento. Y la hepatitis B. A los 2 meses ponemos polio, no, puede ser polio oral o polio intramuscular y ponemos pentavalente, que esta pentavalente trae para varias enfermedades que son hepatitis B, la influenza, difteria, tosferina y tétano. Esta es la primera dosis a los 2 meses. El rotavirus y el neumococo. Listo, esto lo ponemos a los 2 meses de nacimiento. A los 4 meses ponemos un refuerzo de polio, un refuerzo de pentavalente, un refuerzo de rotavirus, un refuerzo de neumococo. A los 6 meses volvemos y ponemos un refuerzo de polio, un refuerzo de pentavalente y la primera de influenza. A los 7 meses ponemos la segunda vacuna de influenza. Y a los 12 meses, o sea, cuando el bebé o el niño ya tiene un año, ponemos sarampión, rubiola, fiebre amarilla, que sería primera dosis de estas dos, neumococo, un refuerzo, influenza, que ya vendría siendo anualmente, y hepatitis A, que es una única dosis también. A los 18 meses de edad, ponemos difteria, tosferina, tétano, que nosotros le llamamos la DPT, un primer refuerzo, polio oral, otro refuerzo. Y a los 5 años, polio oral nuevamente, un segundo refuerzo, difteria, tosferina y tétano, la DPT, un segundo refuerzo, sarampión, rubiola y paperas, refuerzo. Este es nuestro carnet de vacunación a nivel Colombia. Entonces acá vuelvo y les explico un poquito las vacunas para menores de 6 años. Entonces nos vamos a ir un poquito a las enfermedades que nos va a prevenir esta vacunación. Entonces, como les decía, la BCG es para la tuberculosis. También especialmente en la tuberculosis en formas graves como la meningitis y miliar. Estas son las dos que previene esta vacuna, perdón. La hepatitis B, pues la hepatitis B, que es una enfermedad que afecta directamente el hígado. La pentavalente, que como les decía, tiene difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B e influenza. Estas enfermedades que pueden causan meningitis y neumonías. El polio, que pues como su nombre también lo indica, nos ayuda a prevenir la poliomielitis, que es una enfermedad que puede causar parálisis en nuestro cuerpo. Por eso les decía anteriormente que son niños normalmente que quedaban postrados en cama. Acá le decimos postrados en cama, no sé en los otros países, me disculpan. Tenemos el rotavirus que nos va a prevenir
gastroenteritis virales graves, especialmente diarreas en bebé. ¿Qué pasa? Que si nuestros bebés empiezan con episodios de diarrea, se pueden deshidratar y eso los puede llevar a la muerte. Entonces, por eso tenemos que prevenirla con la vacunación. Neumococo, que nos va a prevenir neumonía, meningitis y otitis causadas por el neumococo, que es el virus como tal, así se llama neumococo. Influencia estacional, que nos puede prevenir entonces la gripa o la influenza en enfermedades respiratorias. Aquí en Colombia nosotros tenemos ciertos picos respiratorios y ya sabemos en algunos meses del año que dan esos picos respiratorios. Ahorita en agosto viene un pico respiratorio porque acá en agosto en Colombia tenemos vientos muy fuertes, muy fríos y producen mucha gripa. Entonces es uno de nuestros picos de gripa o enfermedades respiratorias, por eso se tiene que prevenir con la vacunación. Tenemos también la triple viral, que entonces lo que les decía, sarampión, rubiola y paperas, que nos previene la parotiditis, varicela, pues que como su nombre nos dice, nos previene la varicela, que es una enfermedad eruptiva y que es muy contagiosa, como les venía diciendo, igual que el sarampión. Fiebre amarilla, que nos transmiten mosquitos. Entonces, acá también en Colombia nosotros somos de un clima templado, ¿sí? Tenemos varios sitios del país donde el clima es muy caliente y se posa agua o en algunos charcos o en algunos sitios especiales y de allí salen unos mosquitos. Esos mosquitos vienen con el virus, la fiebre amarilla, y nos la transmiten por medio de la picadura. Tenemos el DPT, que entonces es el refuerzo contra la difteria, tosferina y tétanos. También la tosferina es como una gripa que le da a nuestros niños, a los bebés, y es una tos muy, muy fuerte que les da a los bebés y pueden tener complicaciones graves, incluso la muerte. Entonces también se previene con la vacunación. Tenemos la vacuna para las niñas de los 9 años, entonces, que era la que les estaba diciendo, que es la VPH, que es el virus del papiloma humano, que es un tipo de cáncer en el cuello uterino y nos produce algunas verrugas genitales que nos alertan sobre tener ya esta enfermedad. Entonces, empezamos con la prevención a partir de los 9 años de vida. Anteriormente eran 3 dosis, ahorita Colombia reestructuró un poco el PAI y quedó una sola dosis para las niñas. También anteriormente esta vacuna tocaba pagarla, ahorita se incluyó dentro del programa ampliado de inmunización y se pone solo una dosis. También tenemos las vacunas de mujeres embarazadas, entonces a las mujeres embarazadas, ¿qué aplicamos? Tétano y difteria eh, para prevenir tétano neonatal y materno, influenza estacional para impedir complicaciones respiratorias durante el embarazo y el COVID-19, pues que ya todos sabemos que la complicación grave es por el SARS-CoV que nos dio a todos. Las vacunas para los adultos mayores de 60 años, entonces tenemos la influenza estacional, que lo mismo previene gripas y sus complicaciones como la neumonía. Tenemos el neumococo, que nos previene neumonía, meningitis y otras infecciones respiratorias graves, y también el COVID-19 que ingresó pues para los adultos mayores también. También tenemos otro tipo de vacunas que son vacunas para la población especial, los migrantes, indígenas y los viajeros. Entonces, a esta población, ¿qué vacunas les aplicamos? Fiebre amarilla, obligatoria para viajar a zonas endémicas como lo son el Amazonas y el África. Hepatitis A, recomendada para niños y zonas con baja calidad del agua. Y COVID-19, que pues esquema completo y refuerzo según el grupo de riesgo. Entonces, si es migrante o si es indígena o viajero, deben en su momento, pues cuando teníamos todavía activa la pandemia, para poder trasladarnos a otros países del mundo, teníamos que llevar nuestro carnet de vacunación COVID para no seguir propagando pues la enfermedad en el mundo. Y estas son las vacunas no incluidas dentro del PAI Colombia. Entonces van a encontrar vacuna de la hepatitis A, solamente les nombré anteriormente en qué caso ponemos hepatitis A. Hepatitis A transmitida por agua o alimentos contaminados.
recomendada para quienes, para los niños, viajeros, personal de la salud, manipuladores de alimentos. El meningococo, entonces, este previene la meningitis bacteriana y séptica. ¿Para quién está recomendada? Para adolescentes, viajeros, militares, personas con inmunodeficiencia. El herpes zóster, que acá en Colombia decimos la culebrilla, ese es el herpes zóster, previene reactivación del virus de la varicela, que es el mismo herpes zóster, y está recomendada para adultos mayores de 50 años. Virus del papiloma humano, como les indicaba anteriormente, en el país solamente está incluida para las niñas a partir de los 9 años, a los 9 años, y previene pues reactivación del virus perdón, el cáncer genital, anal y verrugas genitales, y se recomienda para niños y adolescentes varones, porque también se le ponen a los varones, que no está cubierto por el PAI para hombres todavía acá en Colombia. El dengue, que nos previene infección pues, por dengue, virus transmitido por mosquitos también, y para personas en zonas endémicas según evaluación médica. También tenemos la tifoidea, que es una vacuna que nos previene fiebre tifoidea, infección bacteriana por agua o comida contaminada, y está recomendada para viajeros a regiones de alto riesgo y personal militar. Lo que les decía, son zonas que tenemos un clima bastante cálido normalmente, o que vamos a lugares donde hay mucha agua o agua posada, por ejemplo, Amazonas y estos. También tenemos la vacuna de la rabia, que previene la rabia antes de contacto con animales potencialmente infecciosos. Entonces, cuando algún animal, normalmente nosotros acá en Colombia, los animales que están contagiados por rabia son los ratones. Entonces, si por alguna razón un ratón nos llega a morder y tiene rabia, nos puede contagiar. Esta enfermedad nos puede llevar a la muerte. Por eso también acá en Colombia se vacunan a los perros con rabia. No sé muy bien si a los gatos también. Eso queda pendiente como tareita para mirar. Pero también se vacuna a los animales contra esta enfermedad para precisamente que no nos vayan a generar una mordedura que nos pueda contagiar de esta. ¿Recomendada para quién? Pues para los veterinarios, que son el primer contacto con animales que pueden estar contagiados, personal del campo, que viva en el campo y que por algún motivo, pues en el campo exista alguno de estos animales que pueda estar contagiado, para viajeros y trabajadores rurales. El COVID-19, pero esta vacuna es para la nueva cepa del virus y está recomendado pues en personas que quieran refuerzos adicionales fuera del esquema oficial del COVID. Tenemos también la vacuna influenza tetravalente actualizada, que previene la cepa nueva no incluida por el esquema anual del PAI de influenza, y está recomendada pues para quienes deseen la versión también más reciente de esta vacuna. Estas digamos que sí son como de libre albedrío. Y bueno, importante, las vacunas que no están incluidas en el PAI, que no las cubre el Estado acá en Colombia, están disponibles en algunos centros de vacunación privados o EPS, pero pues se realiza pagando, pues tenemos que pagar, hacer el pago de estas. Algunos pueden ser exigidas por viajeros, por viajes internacionales o requeridas en trabajos de alto riesgo. Y aunque no están en el país, su aplicación puede ser recomendada por el médico según el perfil de riesgo del paciente. Por ejemplo, nosotros, el personal de la salud, sí tenemos que tener hepatitis A, hepatitis B, tétano, influenza, tenemos que tener todo el esquema completo. Entonces hay una de estas vacunas que nosotros tenemos que pagar para completar nuestro esquema y poder ingresar a laboral. Esto sería todo por ahora con el tema de vacunación. Sé que es muy grande, no engloba tampoco todo lo que quisiéramos específicamente, pero ¿a qué nos lleva la vacunación? Al autocuidado. Nos va a prevenir muchas enfermedades y nos va a prevenir pues el riesgo de poder llegar a la muerte por alguna de estas enfermedades que aquí en Colombia son muy comunes. Muchísimas gracias a todos por la atención y pues si alguno tiene dudas o preguntas, estoy atenta.